Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos un fin de semana por la tarde, en el momento que estamos grabando este vídeo. Tenemos el sol que nos pega desde este lado y que se ven algunos reflejos, pero en fin, como ya queda poco tiempo de luz, aunque lo parezca, hemos decidido comenzar a grabar este vídeo. Hoy simplemente es para comentarte algunas novedades y una importante que te vamos a contar al final del vídeo. Creo que te va a gustar esta idea, por eso te recomendamos a que te quedes. Hoy quiero comentarte diferentes novedades que vamos a tener en nuestro canal, sobre todo de incubadoras caseras. El primero de ellos es que estamos preparando, sobre todo ya hace tiempo que venimos diciéndote, que estamos preparando todos los directos que podamos. Aparte de los vídeos que normalmente os llevamos, sobre todo los fines de semana, y a mitad de semana solemos poner algún que otro, e incluidos algún vídeo corto, pues vamos a hacer directos los que podamos. Cada vez que estemos haciendo una incubación, cada vez que nos estén naciendo pollitos, cada vez que estemos haciendo ovoscopias, cada vez que tengamos pollitos en la criadora. Y para eso, pues poco a poco, en la medida de lo posible, vamos comprando material, ¿no? Evidentemente material económico, porque os he comentado en más de una ocasión que el canal que tenemos, pues con lo que invertimos en componentes, en cosas y sobre todo en mucho tiempo, que no nos importa porque con mucho gusto que lo hacemos, pues tampoco nos podemos permitir grandes cosas. Pero fijaros, hemos adquirido esta cámara con entrada USB para el ordenador. Se nos ocurrió la idea de que, ya que muchos de vosotros, cada vez que poníamos un pollito naciendo o las incubadoras con los huevos picados y que ya se adivinaban nacimientos, decíais que a muchos os gustaría poder asistir al proceso. Pues aparte de que grabemos los vídeos que tengamos que grabar, pues con una camarita de este tipo conectada al ordenador podemos hacer un directo del tiempo que queramos, simplemente enfocando el interior de la incubadora y viendo, asistiendo a lo que allí ocurre. Si queréis echar un vistazo, pues lo podéis ver tranquilamente, y de vez en cuando, en este tipo de directos que pueden durar mucho tiempo, porque si hablamos de muchos huevos, se van sucediendo los nacimientos, siempre podéis echar un vistazo cada vez que queráis. Es una de las ideas que tenemos. No paramos y seguimos haciendo muchas más cosas, ya lo sabéis, tanto en este canal como en nuestro canal secundario, que aquí arriba os dejo el enlace hecho en casa, donde también hacemos diferentes cosas. El otro día, leyendo vuestros comentarios, había uno que decía que para qué un segundo canal si todo lo podíamos hacer en este. Y tiene parte de razón, veréis. El canal secundario lo creamos con la idea de hacer cosas diferentes a este, y ya lo estamos haciendo. Estamos analizando incubadoras comerciales que vamos comprando y vamos viendo cómo sacarle el máximo partido. Nuestra intención cuando lo hicimos, justo cuando empezó la pandemia, era en este canal también ir contando cosas que íbamos a hacer en nuestro canal principal y sobre todo traeros diferentes ferias, exposiciones, concursos que se iban celebrando por aquí cerca. Todo ha sido imprevisible, llegó la pandemia, lo cortó todo de raíz y evidentemente no hemos podido todavía darle toda la utilidad al canal secundario que nos hubiese gustado. Va viento en popa, está cerca de los 40.000 suscriptores con un montón de visualizaciones. Lo que hacemos ahí, aparte de analizar incubadoras comerciales, también damos pistas de lo que vamos a hacer aquí en nuestro canal principal. También anunciábamos antes diferentes ferias. Estamos también contando cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver con el tema de las incubadoras y de la incubación, pero sí con cosas que ocurren detrás de las cámaras. En fin, yo creo que dentro de poco quizás podamos sacarle mucho más rendimiento. Os cuento por qué. Aquí en nuestro país, en nuestra región, la vacunación va viento en popa. Cada vez son más las personas que tienen ya la pauta de vacunación completa. En mi caso, yo hace poco recibí la segunda vacuna de Pfizer y
y ya se están viendo carteles anunciando diferentes ferias, concursos y exposiciones. Los primeros carteles que he visto no son de por aquí cerca de Andalucía, son de la zona norte de España, pero esto es sintomático de que ya algunas cosas se van anunciando, algunas cosas ya se le están poniendo fecha y posiblemente cuando finalice el verano, porque aquí estamos en verano, cuando estemos en octubre por ahí, posiblemente haya movimiento que nosotros siempre que podamos compaginar con el trabajo y la familia intentaremos llevaros todo lo que por aquí cerca ocurra, ¿vale? Esa es nuestra intención. Ahora mismo también estamos preparando otras cosas. Ya sabéis que creamos este canal también, Incubación 100%, donde analizamos en un solo vídeo todo lo que se refiere a las incubadoras comerciales. Si aquí lo dividimos en varios vídeos, 7 u 8 vídeos, pues en el canal este de Incubación 100% que os acabo de mostrar, pues ahí lo ponemos en un solo vídeo. Subiremos muy poquitos porque evidentemente el ritmo no es rápido, pero si quieres información de incubadoras comerciales, yo creo que como complemento también puede ir de maravilla. Ahora pues vamos a hacer huevos de mentira a partir de huevos reales utilizando la cáscara. Vamos a hacer un ponedero con rampa para que los huevos caigan en un compartimento. Todo esto lo vamos a hacer porque llevamos bastante tiempo que no recogemos ningún huevo de nuestras gallinas ponedoras y realmente no sabemos por qué es el motivo, qué es lo que hace que no pongan. Es verdad que aquí está haciendo calor, pero puede haber ratas, se lo pueden estar comiendo ellas. Entonces vamos a ponernos manos a la obra y os lo vamos a ir contando. Vamos a deciros cómo estamos fabricando esos huevos falsos. También vamos a hacer un cajón con rampa y un depósito para los huevos en la parte trasera. Ya que lo vamos a hacer, pues también lo comentaremos y muchas cosas más que tenemos en mente, que tenemos preparadas en los diferentes canales. Por eso, animarte a que os suscribáis tanto a este canal principal y activéis la campanita por el tema de los directos, porque muchas veces si podemos los vamos a anunciar, pero otros a lo mejor nos pilla de improviso y simplemente hacemos el directo y ya está, ¿no? Y para que veáis que no os miento de lo que os decía al principio, que os estaba diciendo, al final os vamos a contar una cosa, quiero que me digáis a pie de vídeo en los comentarios qué os parece lo que os voy a decir ahora. Podéis opinar de todo lo que os he contado hasta el momento, ¿vale? Pero sobre todo de esto que viene a continuación. Ya hace tiempo, mucho tiempo, yo creo que lo dije en más de una ocasión en diferentes vídeos, ¿no? Nos hubiese gustado hacer sorteos de algo, ¿no? Ya sean termostatos, ya sean incubadoras pequeñas, algo, ¿no? Para dar vidilla desde otro punto de vista a lo que venimos haciendo en nuestro canal, ¿no? Queríamos hacer sorteo de pequeñas incubadoras y otras cosas que os pudieran servir a vosotros, ¿no? Pero teníamos un dilema, ¿no? Cuesta mucho hacer un envío a otro país, ¿no? Fuera de España. Si ya hablamos de Latinoamérica, los envíos estuvimos preguntando y valen carísimos. Un paquete pequeño enseguida te cuesta 40-50 euros, que es una pasada. Más incluso que lo que va en el interior. Y hacer un sorteo solo para aquí, para España, no nos parecía bien, porque habéis muchos que nos veis desde otros países y no queríamos dejar a nadie fuera. Y mira que teníamos ganas de hacer sorteo. Pues después de hablar Raúl y un servidor, hemos pensado lo siguiente, a ver qué os parece. Hacer un sorteo lo anunciaríamos con bastante tiempo de antelación, diríamos, por ejemplo, en el vídeo del día tal podéis participar dejando un comentario, suscribiéndoos al canal y dejando un like, por ejemplo, ¿vale? Podríamos decir eso, hombre, principal que estuvieseis suscritos, ¿no? Que dejarais un comentario acerca de una pregunta del vídeo y entre todos los comentarios de ese vídeo hacer un sorteo. Y donde me gustaría vuestra opinión es a partir de aquí. Si el que se lleva el premio es de aquí de España, nosotros le enviaríamos la incubadora que estuviéramos sorteando. Y si fuera de otra parte, pues le mandaríamos por PayPal o ya veríamos la forma, el dinero de lo que cuesta esa incubadora.
No sé qué os parece esa idea. Si es aquí en España, le mandaríamos la incubadora, que ya os la enseñaríamos. Y si fuera un ganador de fuera de España, pues enviarle el dinero que cuesta esa incubadora, ese regalo. Ya hablaríamos, por PayPal puede ser una buena solución. Hemos estado hablando Raúl y un servidor, y no lo vemos mal, pero a lo mejor vosotros veis algo que a nosotros se nos escape y que no os parezca bien. Si os parece bien o no, nos gustaría que os dejarais vuestros comentarios a pie de vídeo y entonces, si vemos que estáis de acuerdo, no todos, porque es imposible que tantos nos pongamos de acuerdo, pero si vemos que la mayoría no lo veis mal, pues podemos hacer un sorteo una vez al mes aproximadamente de una incubadora de estas comerciales que compráramos, de mediana capacidad aproximadamente, y ya digo, si es de aquí de España el ganador, la enviaríamos por correo, y si el ganador es de fuera, pues entonces el importe se lo haríamos llegar, ya veríamos la forma en la que podríamos hacerla. Son algunas novedades que tenemos preparadas para nuestro canal de incubadoras caseras. Ya habéis visto que aquí en la parte de arriba han aparecido diferentes enlaces donde podéis ver nuestros canales y alguna que otra cosilla más que os hemos puesto, como por ejemplo la forma de hacer diferentes incubadoras caseras. Desde aquí siempre, por supuesto, dando las gracias a todos los que poquito a poco os vais incorporando, nos vais siguiendo y vais haciendo que nuestro canal sobre todo del que os estoy hablando ahora mismo, vaya creciendo poquito a poco. Estamos a punto de cumplir 5 años ya con nuestro canal de incubadoras caseras. Estamos prácticamente rondando los 70.000 suscriptores. Nunca, de verdad os lo digo, nunca imaginamos que podía haber tanta gente interesada en cosas que nosotros contamos desde aquí, desde nuestra casa, desde nuestros hogares, desde nuestro hogar. Yo muchas veces os contesto en los comentarios cuando nos dais las gracias por el trabajo que estamos haciendo, que sobre todo muchas gracias a vosotros, porque sin conocernos de nada confiáis en lo que os contamos desde aquí. Invertís vuestro tiempo, invertís muchas veces vuestro escaso dinero y ya digo, nosotros somos siempre los que os tenemos que ir dando las gracias cada vez que vemos comentarios de ese tipo, ¿no? Por eso nosotros continuamos, seguimos adelante, avancemos más o avancemos menos, la verdad es que no nos importa, porque vemos que os sirve de ayuda lo que poco a poco vamos contando, lo que vamos experimentando, y eso nos da fuerzas para seguir adelante contando muchas cositas más. Hablando con compañeros, con amigos y con gente del canal, nos dicen que nunca se imaginaban que esto diera para tantos vídeos. Pues hay todavía muchas cosas más por ahí, que muchas de ellas no las hacemos por falta de tiempo, porque quiero que entendáis que Raúl y yo tenemos nuestra familia, que trabajamos. Raúl, por ejemplo, está envuelto en sus estudios, cada vez más exigentes, y eso, queramos que no, pues nos corta un poquito en tiempo muchas de las cosas que quisiéramos hacer. Hay otros que nos dicen, nos ponen a lo mejor el símbolo del dinero. Creedme, esto de YouTube te puede dar para un desahogo, para que no te cueste el dinero las cosas que tú compres, pero poco más. Si esto algún día de verdad te diera libertad para hacer lo que tú realmente tienes en la cabeza, entonces podríamos hacer barbaridades, podríamos hacer un montón de cosas, un montón de experimentos, un montón de qué sé yo, tendríamos libertad para abarcar mucho más, ¿no? Cosa que ahora pues tenemos nuestras limitaciones, pero aún así y todo vamos intentándolo. Pues lo dicho, queríamos hacer una pausa con este vídeo para centrarnos un poquito, aunque no avancemos en nada en concreto, pero creo que a todo hay que buscarle lo positivo y ya te hemos adelantado algunas cosillas más. Repito, nos gustaría que nos dejarais vuestros comentarios diciéndonos qué opináis de todo lo que os hemos contado en este vídeo, sobre todo lo referente al tema de sorteos, de verdad, porque nosotros lo vemos bien, a no ser que nos demostréis que estamos equivocados.
equivocados en algo. Por eso nos gustaría que nos contarais, sortear una incubadora al mes aproximadamente. Si cae aquí en España le enviamos la incubadora, si cae fuera el importe de lo que cuesta esa incubadora que estemos sorteando en ese momento, ¿vale? Nada más, que muchas gracias de parte de Raúl, de parte de un servidor, y recordando siempre que estamos aquí en Marchena, Sevilla, Andalucía. Cuidaros mucho y un saludo.